Mi madre me dejó sola en un hospital y luego me culpó por arruinar sus vacaciones. Se puso del lado de su nuevo esposo, ignoró mi dolor y me abandonó cuando más la necesitaba. Pero cuando mi papá se enteró, me sacó de ahí, la denunció a servicios sociales, y nunca más permitió que me lastimara. ¿Y ahora? Ella está sola, desesperada, y yo finalmente tengo un hogar de verdad. Antes de que Andrés apareciera en escena, mi vida no era perfecta, pero al menos era familiar. Mis padres habían estado casados durante años, aunque, viéndolo en retrospectiva, no creo que nunca fueran realmente felices juntos. Discutían con frecuencia, a veces por cosas grandes, pero la mayoría de las veces por responsabilidades diarias. Mi padre trabajaba muchas horas para pagar las cuentas, mientras que mi madre se quedaba en casa. O al menos, se suponía que lo hiciera. Técnicamente, mi madre era ama de casa, pero nunca asumió realmente ese papel. Cocinar, limpiar, ayudarme con los deberes, nada de eso le importaba. En cambio, pasaba la mayor parte de su tiempo pegada al móvil, obsesionada con tratar de hacerse famosa en Internet. Se hacía llamar influencer de belleza, aunque apenas tenía unos cientos de seguidores. Cada momento libre lo dedicaba a grabar vídeos, tomar fotos o editar publicaciones. No importaba si estábamos en casa, en el coche o en un restaurante, siempre tenía el móvil en la mano, filtrando la realidad a través de su personaje online. Cuando no estaba enfocada en las redes sociales, estaba gastando dinero, el dinero de mi padre, en compras, brunches y tratamientos de belleza. Tenía una rutina fija, peluquería, manicura, tratamientos faciales, ropa nueva y vuelta a empezar. Era como si se creyera una celebridad, aunque nadie fuera de nuestra casa realmente le prestaba atención. Mientras tanto, las cosas que hacen la mayoría de las madres, revisar mis tareas, asegurarse de que comiera bien, pasar tiempo conmigo, eran solo pensamientos secundarios para ella. Lo único que realmente le importaba sobre mí era mi apariencia. Quería que fuera su reflejo, no una persona con pensamientos y elecciones propias. Si ganaba un poco de peso, hacía comentarios insistiendo en que debía controlar lo que comía. Siempre esperaba que estuviera arreglada, como si fuera un accesorio de su imagen y no su hija. Cuando mis padres anunciaron su divorcio hace 3 años, no me sorprendió. De hecho, creo que lo estaba esperando. Las peleas habían empeorado y, aunque intentaban mantenerse civilizados frente a mí, siempre podía notar la tensión en sus voces. Discutían sobre dinero, sobre responsabilidades, sobre el hecho de que mi padre siempre estaba trabajando y mi madre siempre estaba haciendo cualquier cosa menos ocuparse de la casa. Al principio, pensé que el divorcio podría ser algo bueno. Tal vez, sin las peleas, todo se calmaría. Tal vez incluso podría pasar más tiempo con mi padre, que siempre había sido el más estable. Pero como se resolvieron las cosas, terminé dividiendo mi tiempo entre ellos, la mitad de la semana con mi madre, la otra mitad con mi padre. Adaptarme a 2 hogares diferentes no fue fácil. Mi padre, a pesar de trabajar mucho, al menos intentaba estar presente cuando estábamos juntos. Me preguntaba sobre la escuela, me ayudaba con las tareas, cocinaba la cena, aunque fuera algo simple como pasta o un bocadillo. No era perfecto, pero se sentía como un hogar. Con mi madre era otra historia. Ahora que estaba soltera, tenía aún más tiempo para sí misma, o al menos, así lo veía ella. Pasaba las noches con amigas, salía de fiesta los fines de semana, trataba su vida como una eterna sesión de fotos para Instagram. No le interesaba realmente ser madre, pero tampoco quería que mi padre tuviera la custodia completa. No porque me quisiera, sino porque no quería perder. Por un tiempo, las cosas fueron manejables. Aprendí a mantener la cabeza baja y a adaptarme a cada casa. Pero justo cuando empezaba a acostumbrarme a la nueva rutina, mi madre conoció a Andrés. Y ahí todo cambió. No tardó nada en volver a salir con alguien tras el divorcio. De hecho, estaba emocionada, como una adolescente preparándose para su primer baile. Pasaba aún más tiempo preocupándose por su apariencia, obsesionada con qué ponerse y subiendo selfies con frases como nuevos comienzos corazón rojo, lista para mi siguiente capítulo. Era agotador de ver. Y luego llegó Andrés. Todavía recuerdo el día en que me habló de él por primera vez.
Estaba radiante, diciendo que era diferente a cualquier otro hombre que hubiera conocido. Decía que era maduro y responsable, que sabía cómo tomar el control, lo que fuera que eso significara. En cuestión de semanas, ya lo llamaba su alma gemela. Y en unos meses, había tomado el control de nuestras vidas. Andrés no era solo alguien con quien mi madre salía. Era una fuerza. Desde el momento en que se juntaron, quedó claro que esperaba tener el control de todo. No solo estaba saliendo con mi madre, sino que estaba insertándose en cada aspecto de nuestra casa. Todo empezó con pequeños comentarios sobre cómo se debían hacer las cosas en casa, como yo debía ser más disciplinada, como mi madre tenía que poner reglas más estrictas, como él creía que los jóvenes de hoy en día son demasiado blandos. Luego, empezó a estar en nuestra casa todo el tiempo. Si llegaba de la escuela, ahí estaba, cómodo en el sofá. Si quería cenar sola con mi madre, él siempre estaba allí. Como si ya no tuviera tiempo a solas con ella, como si ella ya no me perteneciera, sino a él. Y lo peor, se mudó con nosotros. No fue un proceso lento. Un día, mi madre simplemente lo anunció de la nada. Andrés y los chicos se van a mudar con nosotros, ¿no es genial? No. No lo era. Porque Andrés no vino solo. Traía consigo a sus 2 hijos, que eran solo un poco menores que yo. Y si pensaba que Andrés era malo, sus hijos eran peores. Los hijos de Andrés, Daniel y Javier, eran un desastre. No entendían lo que era el espacio personal, entraban en mi cuarto sin permiso, cogían mis cosas sin preguntar y actuaban como si toda la casa les perteneciera. Intentaba hacer mis deberes y, de repente, Daniel entraba a mi habitación, tocando mis cosas. Si le pedía que se fuera, se reía y me llamaba mandona o aburrida. Si cerraba la puerta con llave, Andrés me gritaba, diciendo que era una falta de respeto, no dejar que la familia entrara. Javier era aún peor, un pequeño matón que siempre se burlaba de mí por ser demasiado femenina o por disfrutar de mi tiempo a solas. Si llevaba un vestido, ponía los ojos en blanco y murmuraba algo sobre cómo estaba intentando demasiado. Si ponía música, se reía de mis gustos. Y Andrés, él lo alentaba. En lugar de poner límites, se reía con ellos, como si humillarme fuera una actividad de unión familiar. Decía cosas como: «Oh, solo estás siendo sensible. Ya sabes cómo son las chicas». Si me quejaba con mi madre, ella lo ignoraba y decía cosas como: «Así bromean los chicos» o «Tienes que aprender a reírte de esas cosas». Pero no tenía gracia. Era humillante. Andrés no solo controlaba cómo me trataban, también intentaba controlar quién era yo. Tenía reglas sobre lo que podía y no podía ponerme. No faldas ajustadas. No vestidos demasiado cortos. El pelo siempre recogido. No entendía por qué mi apariencia era asunto suyo, pero si protestaba, actuaba como si lo estuviera atacando. Solo intento enseñarte disciplina. Si fueras mi hija, ya lo habrías aprendido. Pero yo no era su hija. Ya tenía un padre. Un padre que jamás, en 1.000.000 de años, me trataría como un objeto para controlar. Lo peor no era solo Andrés. Ni siquiera eran Daniel y Javier. Era que estaba perdiendo a mi madre. Ya no era la misma. Antes de Andrés, no era la mejor madre del mundo, pero al menos era mi madre. Al menos fingía que le importaba. Ahora, todo giraba en torno a él. Pasaba más tiempo con los hijos de Andrés del que jamás había pasado conmigo. Les ayudaba con los deberes, los animaba en sus partidos de fútbol, hacía de madre. Algo que nunca había hecho por mí. Por primera vez en mi vida, me sentí como una extraña en mi propia casa. Andrés se había adueñado de todo. Sus hijos se habían adueñado de todo. ¿Y mi madre? Ella lo permitió. Desde que Andrés se mudó, la casa se convirtió en un cuartel militar. Él se nombró jefe del hogar y de repente, había reglas para todo. Tenía que despertarme a cierta hora, incluso los fines de semana, porque nadie debería dormir después de las 8. Tenía que comer lo que me sirvieran, sin quejarme, porque esto no es un restaurante. No podía cerrar mi puerta con llave y si lo hacía, Andrés golpeaba fuerte hasta que abría, diciéndome que
No tenía nada que esconder y que la privacidad no es lo mismo que el secreto. Supervisaba mi ropa, mis deberes, mi actitud, mi tono de voz. Todo lo que hacía debía cumplir con sus estándares imposibles. Si suspiraba con frustración, sacudía la cabeza y murmuraba algo sobre cómo yo era una malcriada que necesitaba disciplina. ¿Y mi madre? No solo lo permitía. Lo alentaba. Daniel y Javier siguieron su ejemplo. No solo se burlaban de mí, buscaban maneras activas de molestarme. Entraban a mi cuarto y movían mis cosas, no para llevárselas, sino solo para molestarme. Accidentalmente derramaban sus bebidas sobre mis deberes, se burlaban de mi música, decían que era demasiado femenina o que pasaba demasiado tiempo sola. Si me defendía, yo era la exagerada. Si los ignoraba, Andrés decía que tenía que aprender a llevarme bien con mis nuevos hermanos. Nadie me defendía. Mi madre solo lo descartaba con un «así son los hermanos», como si hubiéramos crecido juntos y no fuéramos extraños obligados a vivir bajo el mismo techo. Andrés actuaba como si tuviera que estar agradecida de que se esforzara en educarme. Quería que lo llamara papá. Me negué. Cada vez que lo mencionaba, me daba escalofríos. Yo ya tenía un padre. Uno de verdad. Uno que realmente se preocupaba por mí. Pero Andrés no aceptaba un no por respuesta. Me corregía en público, diciendo, no pasa nada, ya se acostumbrará, como si fuera una niña pequeña aprendiendo una nueva palabra. Le decía a mi madre que yo era difícil, que tenía que aceptar que esta era nuestra familia ahora. Y mi madre estaba de acuerdo. Ella también empezó a presionarme, diciendo cosas como, solo inténtalo, por mí, como si fuera un pequeño favor y no un intento de borrar a mi verdadero padre. Intenté adaptarme, de verdad lo intenté. Intenté ser amable, seguir las reglas, hacer lo que mi madre quería, pero nada era suficiente. Si sacaba buenas notas, Andrés decía, bueno, eso es lo mínimo que se espera. Si me costaba alguna materia, decía, si no fueras tan egoísta, te iría mejor. Si pasaba tiempo en mi cuarto, me acusaban de aislarme. Si me sentaba con ellos en el salón, decían que parecía que no quería estar ahí. Era imposible. No importaba lo que hiciera, siempre era el problema. El favoritismo era evidente. Los hijos de Andrés podían hacer lo que quisieran. Si dejaban los platos sucios, nadie decía nada. Si yo olvidaba limpiar la mesa, me daban una conferencia sobre la responsabilidad. Ellos podían llegar tarde y no pasaba nada. Si yo quería salir con mis amigas, tenía que soportar un interrogatorio seguido del famoso. No creo que sea necesario. A ellos les compraban ropa nueva, teléfonos, dinero extra para salir. Si yo pedía algo, Andrés cruzaba los brazos y decía, ¿para qué lo necesitas? Ya tienes suficiente. ¿Y mi madre? Solo asentía, como si le hubiera entregado a él todo el control sobre mí. Extrañaba a mi padre más que nunca. Seguíamos hablando, pero ahora vivía en otra ciudad y no podía simplemente mudarme con él. Sabía que las cosas no eran perfectas, pero nunca le conté todo. No sé por qué. Tal vez pensaba que no podía hacer nada. Tal vez temía que mi madre se enojara conmigo por crear problemas. O tal vez, simplemente me había rendido con la idea de que alguien alguna vez me pondría en primer lugar. Andrés llevaba semanas hablando de este viaje. Se suponía que sería un gran viaje familiar, el tipo de experiencia que nos uniría a todos, según él. Eligió el destino, compró los billetes y organizó cada detalle hasta el último segundo. Actuaba como si nos estuviera haciendo un favor, recordándonos constantemente cuánto dinero estaba gastando en este viaje. Mi madre estaba igual de emocionada, diciendo que nos lo merecíamos y que esto sería un nuevo comienzo para todos. Incluso Daniel y Javier estaban encantados, hablando sin parar de todas las cosas que querían hacer. Yo no estaba tan emocionada, pero me convencí de que tal vez no sería tan malo. Tal vez, por un rato, podría escapar de la tensión constante en casa. Tal vez, si estábamos lejos, Andrés se relajaría un poco. Unos días antes del viaje, mi madre me llevó de compras para comprar ropa de vacaciones. No fue realmente un momento de unión. Pasó la mayor parte del tiempo mirando el móvil mientras yo elegía lo que necesitaba,
pero al menos fue un raro momento a solas con ella. De camino a casa, nos detuvimos en un semáforo en rojo y de repente, un coche chocó contra nosotros por detrás. El impacto hizo que mi cabeza se moviera tan rápido que ni siquiera procesé lo que había pasado. Todo se sintió como un borrón después de eso. Lo siguiente que supe fue que los paramédicos me sacaban del coche y me ponían en una camilla. Mi madre estaba asustada pero casi ilesa, solo tenía algunos moretones. Yo no tuve tanta suerte. Mi brazo me dolía de forma insoportable y todo se sentía confuso. Me llevaron al hospital, donde los médicos confirmaron que tenía una fractura en el brazo y una conmoción cerebral. Andrés apareció poco después, con una expresión difícil de leer. Al principio, pensé que tal vez estaba preocupado por mí, pero no tardó en mostrar sus verdaderas prioridades. No preguntó si estaba bien, ni intentó consolarme, su primera pregunta fue si todavía íbamos a viajar. En cuanto el médico le dijo que necesitaba quedarme en el hospital unos días en observación, su actitud cambió por completo. No paraba de suspirar, pasándose las manos por el pelo y caminando por la habitación como si él fuera la víctima en todo esto. Miró a mi madre y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Ya pagamos todo. Eso era lo único que le importaba. No el hecho de que yo estuviera en una cama de hospital. No el hecho de que estuviera con dolor. No el hecho de que acababa de vivir un accidente aterrador. El dinero. Eso era lo único en su cabeza. Observé a mi madre mientras dudaba, debatiéndose entre quedarse conmigo o irse al viaje que tanto había esperado. Por un momento, pensé que tal vez me elegiría. Tal vez, por una vez, pondría a su hija primero. Pero Andrés no iba a dejar que eso pasara. La presionó sin descanso, diciéndole, solo serán unos días, estará bien, y tiene 15 años. No es una niña pequeña, y las enfermeras están aquí 24/7, ¿qué diferencia hace si te quedas o no? Hizo que quedarse conmigo pareciera una carga, como si la única opción lógica fuera abandonarme. Le supliqué. Le dije que no quería estar sola. Le dije que tenía miedo. Al principio, parecía indecisa, diciendo que quería quedarse, pero Andrés siguió insistiendo. Lo hizo sonar tan fácil, tan razonable, como si yo fuera una dramática por querer que mi madre estuviera a mi lado. Finalmente, mi madre cedió. Me dijo que se quedaría esa noche, pero que al día siguiente tenía que irse. Prometió llamarme, prometió asegurarse de que estuviera bien, pero nada de eso importaba. Ya había tomado su decisión. Quise creer que sentía culpa cuando me besó la frente antes de irse al día siguiente. Pero en cuanto Andrés entró al hospital para recogerla, ella sonrió como si nada hubiera pasado. Los vi salir de la habitación, riéndose de algo, completamente indiferentes al hecho de que me estaban dejando atrás. En cuanto desaparecieron de mi vista, sentí como las lágrimas empezaron a caer. Nunca me había sentido tan sola. La habitación del hospital se sintió más fría y silenciosa en cuanto mi madre se fue. Me quedé mirando la puerta, esperando que cambiara de opinión y regresara, que se diera cuenta de lo horrible que era lo que estaba haciendo. Pero no lo hizo. Se había ido. Se marchó de vacaciones con Andrés y su familia perfecta, dejándome atrás como si no importara. Intenté ser fuerte, diciéndome que estaría bien, que solo eran unos días, pero el peso de todo era aplastante. El accidente, el dolor, la traición, era demasiado. Me acurruqué en la cama del hospital, con el brazo latiendo de dolor, la cabeza palpitando, y por primera vez en mucho tiempo, me dejé llorar. Debí haber estado llorando un buen rato porque, en algún momento, una enfermera entró y me vio. Era mayor, quizá de unos 50 años, con ojos amables y una voz más suave de lo que esperaba. Me preguntó si tenía dolor, pero antes de que pudiera responder, me miró de verdad. Vio mi cara llena de lágrimas, los ojos hinchados, la forma en que me aferraba a la manta como si fuera lo único que me mantenía en pie. No solo vio a una paciente, vio a una niña que había sido abandonada. ¿Dónde está tu familia, cariño?, preguntó con suavidad. Dudé. Decirlo en voz alta lo hacía demasiado real. Pero las palabras salieron de todos modos. Se fueron. Frunció el ceño, como si intentara entenderlo. ¿Salieron un momento?
Negué con la cabeza. No, se fueron de vacaciones. Vi cómo su expresión cambió de confusión a shock, y luego a algo que parecía rabia contenida. No dijo nada enseguida, solo se sentó a mi lado, su presencia cálida y firme. Después de un momento, me preguntó si quería que llamara a alguien, una tía, un abuelo, mi padre. Ni siquiera había pensado en mi padre. No sé por qué. Tal vez porque pasé tanto tiempo sintiéndome sola que nunca se me ocurrió que él lo dejaría todo por estar aquí. Tal vez porque me convencí de que nada cambiaría, de que tenía que aguantar esto sola. La enfermera debió notar mi duda porque me dijo suavemente: «Cariño, alguien tiene que saber que estás aquí». Le di el número de mi padre. Parte de mí esperaba que lo minimizara, que dijera algo como: «Solo serán unos días, estarás bien». Al fin y al cabo, eso fue lo que dijo Andrés. Eso fue lo que dijo mi madre. Pero cuando la enfermera le explicó la situación, oí la voz de mi padre al otro lado del teléfono, y no sonaba como esperaba. Nunca lo había escuchado tan furioso. «¿Cómo que está sola?», preguntó con la voz tensa. «¿Dónde está su madre? ¿Dónde está Andrés?». La enfermera lo explicó otra vez, manteniendo la calma, pero nada podía suavizar la realidad de lo que había pasado. Mi madre me había dejado sola en un hospital después de un accidente de coche. Ni siquiera le había dicho la verdad a mi padre. Cuando habló con él antes, le restó importancia, llamándolo un pequeño choque y diciendo que yo estaba bien. No mencionó la conmoción cerebral. No mencionó el brazo roto. No mencionó que ella y Andrés habían subido a un avión mientras yo estaba en una cama de hospital. Mi padre guardó silencio unos segundos, pero podía oír su respiración pesada y agitada. Podía imaginarlo apretando el móvil, tratando de contener su furia. Cuando habló de nuevo, su voz fue afilada. «Voy para allá». Me quedé en shock, apretando la manta con más fuerza. Venía por mí. Por primera vez desde el accidente, dejé de sentirme sola. Mi padre llegó al hospital 2 horas después, y en cuanto entró por la puerta, sentí que por fin podía respirar de nuevo. Estaba furioso, pero no conmigo, con ellos. Con mi madre. Con Andrés. Con el hecho de que tuvo que enterarse por una enfermera que su propia hija había sido abandonada en una cama de hospital. Al principio no dijo nada, solo caminó directamente hacia mí y me abrazó. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba eso hasta que sucedió. Después de asegurarse de que estaba bien y hablar con mi médico, su rabia estalló. Intentó llamar a mi madre, pero, por supuesto, ella no respondió. Intentó llamar a Andrés. Nada. Probablemente estaban en una playa en ese momento, bebiendo cócteles caros y fingiendo que yo no existía. Fue entonces cuando mi padre tomó una decisión que lo cambió todo. Los denunció a servicios sociales. No creo que lo tuviera planeado al principio. Pero después de escuchar toda la historia, desde el accidente hasta la presión de Andrés para que mi madre se fuera, hasta la noche que pasé completamente sola en el hospital, dijo que ya era suficiente. Esto no era solo negligencia. Era abandono. Y no era la primera vez que mi madre ponía a Andrés por encima de mí. Era simplemente la peor. Cuando mi madre y Andrés regresaron de sus vacaciones, los estaba esperando una investigación de servicios sociales. Tuvieron que sentarse y justificar por qué pensaron que estaba bien dejar a una niña de 15 años sola en un hospital después de un accidente de coche. El investigador no parecía impresionado con sus excusas, y por lo que supe después, les dieron una advertencia formal. Pero a mi madre no le preocupaba la advertencia. Le preocupaba yo. No porque de repente sintiera culpa. No porque hubiera entendido que hizo algo malo. Porque le conté la verdad a mi padre. Cuando por fin me llamó, no empezó con una disculpa. Empezó con rabia. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», me espetó por teléfono. «¿Tienes idea del problema que has causado?». No podía creer lo que estaba escuchando. No estaba enojada consigo misma por haberme abandonado. Estaba enojada conmigo por decir la verdad. Me dijo que pronto hablaría con servicios sociales y que tenía que asegurarme de no exagerar. Me advirtió que si decía algo demasiado serio, podrían quitarme de su custodia de forma permanente.
Y luego dijo la frase que me hizo sentir un escalofrío. No querrás arruinarle la vida a Andrés, ¿verdad? Apreté el teléfono con fuerza, dándome cuenta de lo que realmente significaba. No le importaba lo que me había pasado. Solo le importaba a Andrés. Su reputación. Cómo esta investigación podría afectar su imagen con su exesposa y su acuerdo de custodia. Estaba protegiéndolo a él en lugar de a mí. Otra vez. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No voy a mentir, dije, con la voz firme. No me importa lo que pase con Andrés. No me importa lo que pase contigo. Me dejaste en el hospital. Eso es la verdad. Mi madre explotó. Empezó a gritar, llamándome egoísta, diciéndome que estaba exagerando, que estaba sacando todo de proporción. Incluso intentó manipularme, diciéndome que me lo había dado todo y que así era como le pagaba. Pero ya no me importaba. Por años, la dejé hacerme a un lado. Dejé que Andrés me tratara como una extraña en mi propia casa. Dejé que me hicieran sentir como si yo fuera el problema. Pero esto había sido demasiado. Así que me mantuve firme. Cuando Servicios Sociales me llamó para dar mi declaración, les conté todo. Mudarse con mi padre se sintió como entrar en otro mundo. Uno donde no tenía que andar con cuidado todo el tiempo. Uno donde no estaba esperando que en cualquier momento alguien impusiera una nueva regla solo para hacerme sentir pequeña. Era tranquilo de una forma que no resultaba sofocante. Por primera vez en años, podía simplemente existir sin sentir que tenía que demostrar algo. Mi padre no era perfecto, pero me escuchaba. Me preguntaba cómo estaba porque realmente le importaba, no porque estuviera buscando algo que criticar. No intentó hacerme olvidar el pasado, no fingió que todo se arreglaría de un día para otro. Pero dejó algo claro desde el primer día, con él estaba a salvo. Y eso era más que suficiente. Al principio, mi madre siguió intentando contactarme. Me enviaba mensajes larguísimos sobre cuánto me extrañaba y cómo deberíamos hablarlo. Pero ninguno de sus mensajes incluía una disculpa. Nunca dijo lo siento por lo que hice. Nunca reconoció que me había dejado sola en esa cama de hospital. Todo era sobre cómo yo la estaba lastimando, cómo yo estaba exagerando, cómo mi padre me había puesto en su contra. No lo entendía. Nunca lo haría. Finalmente, dejé de responder. No valía la pena. Andrés nunca intentó comunicarse conmigo, lo cual no me sorprendió. Nunca le importé antes, y ahora que ya no estaba en su vida, seguramente me había borrado de su realidad. Y eso me parecía perfecto. Al principio, no supe qué hacer con tanta libertad. Pasé tanto tiempo defendiéndome que me costó acostumbrarme a no tener que hacerlo. Seguía esperando que mi padre empezara a imponer reglas innecesarias, a intentar controlarme como Andrés lo hacía. Pero nunca lo hizo. Me dio espacio cuando lo necesitaba. Pero también estaba ahí. Preguntaba por mi día porque realmente le importaba, no porque quisiera juzgarme. No intentó borrar los años que perdí. No actuó como si mudarme con él fuera a hacer desaparecer todo el daño. Pero me repitió una y otra vez que ya no estaba sola. Poco a poco, empecé a sanar. Me enfoqué en la escuela, porque quería hacerlo bien, no por miedo. Hice amigos de verdad, gente con la que no tenía que estar siempre a la defensiva. Empecé a descubrir quién era realmente, fuera del desastre que mi madre había creado. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentir que tenía que demostrarle algo a alguien. Luego llegó mi cumpleaños, y al principio no le di mucha importancia. Los cumpleaños nunca habían sido un gran evento en casa de mi madre. Siempre dejaba claro que no debía esperar nada especial, que los cumpleaños eran solo un día más. Pero mi padre, él sí se acordó. Me dijo que invitara a mis amigos, pidió demasiada pizza y hasta me compró un pastel con mi nombre. Algo que no pasaba desde hacía años. Nos sentamos a ver películas tontas, nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí normal. Me sentí como si perteneciera. No fue una gran celebración extravagante. No fue un evento dramático. Solo fue bueno. Y eso fue suficiente.
Esa noche, mientras estaba en mi habitación, mirando las velas antes de apagarlas, me di cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo esperando. Esperando a que mi madre me eligiera. Esperando a que Andrés me aceptara. Esperando a que las cosas mejoraran. Esperando a sentir que importaba. Pero ya no estaba esperando. No buscaba su aprobación. No buscaba su amor. No buscaba sus excusas a medias. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Tenía un hogar ahora. Un hogar de verdad. Y no iba a volver atrás. Vivir con mi padre fue como salir de una tormenta en la que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba atrapada. No era perfecto. Pero era paz. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía simplemente respirar. No había reglas diseñadas para hacerme sentir pequeña. No había momentos forzados de convivencia familiar que solo me hacían sentir como una extraña. No había críticas constantes sobre cómo vestía, hablaba o existía. Mi padre me trataba como a una persona, no como a un estorbo. Y eso hacía toda la diferencia. Al principio, esperaba que algo saliera mal. No estaba acostumbrada a que las cosas fueran así de fáciles. Pero los días se convirtieron en semanas, y empecé a darme cuenta de algo. Esto no era temporal. Esto era mi nueva realidad. Mi madre seguía intentando contactarme. Me mandaba mensajes diciendo cuánto me extrañaba. Decía que quería hablar. Que podíamos arreglarlo si yo fuera razonable. Pero nunca se disculpó. Nunca dijo siento haberte dejado sola en el hospital. Nunca admitió lo que había hecho. Cada mensaje era sobre ella. Sobre cómo yo la lastimé. Sobre cómo mi padre me puso en su contra. Sobre cómo Andrés estaba devastado por mi traición. No lo entendía. Nunca lo haría. Finalmente, dejé de responder. No valía la pena. Andrés nunca intentó comunicarse conmigo. Y, sinceramente, no me sorprendió. Nunca le importé antes. Ahora que estaba fuera de su vida, seguro que ya me había borrado de su versión de la realidad. Y eso me parecía perfecto. Al principio, no sabía qué hacer con toda la libertad. Había pasado tanto tiempo sintiendo que tenía que defenderme todo el tiempo. Me llevó un tiempo adaptarme. Esperaba que mi padre empezara a imponer reglas innecesarias. Esperaba que intentara controlarme como Andrés lo hacía. Pero nunca lo hizo. Me dio espacio cuando lo necesitaba. Pero también estaba ahí. Preguntaba sobre mi día porque realmente quería saber. No porque estuviera buscando algo para criticar. No intentó borrar los años que perdí. No fingió que mudarme con él haría desaparecer todo el daño. Pero me repitió una y otra vez que ya no estaba sola. Y poco a poco, empecé a sanar. Me enfoqué en la escuela porque quería hacerlo bien, no por miedo. Hice amigos de verdad, gente con la que no tenía que estar siempre a la defensiva. Empecé a descubrir quién era realmente, fuera del desastre que mi madre había creado. Y por primera vez en años, dejé de sentir que tenía que demostrarle algo a alguien.